recuerdo, pero no estoy segura. Pues no, yo recuerdo ahí, no sé. Bueno. Bueno, quiero entender que apenas las vieron. Entonces voy a empezar. ¿Cuántos hay? A ver. 37. Ok. Entonces, cámaras, niños. Ok, entiendo que ahí fue donde me quedé. Creí que había quedado más adelante, pero pues parece que no. Ok, entonces voy a repetir algo claro. Todo esto último no consiste en hablar tipos de semillas, tipos de frutos. Eso no, porque esos son sistemas de clasificación y eso lo pueden consultar rápidamente en cualquier libro. La esencia de hablar de la semilla y hablar de las partes de la semilla, pero específicamente del embrión, es retomar su esencia, que es a partir de la meiosis. Entonces, nuestra base, y la base que tienen que tener clara de aquí en adelante, es meiosis, el producto de la meiosis, que es una reducción en el nivel de ploidía, y la recombinación entre cromosomas homólogos. Eso implica que tenemos que tener claro cuando hablamos en una planta, y han visto que yo así lo hago, a qué nos referimos con zonas donde podemos hablar de niveles de ploidía somáticos o de niveles de ploidía gaméticos. Entonces, si hablamos ya propiamente de un embrión, entonces ya tenemos claro que el proceso de embriogénesis consiste en la integración de un embrión a partir de la fusión de los gametos, tanto de la mamá como del papá. O sea, la restitución del nivel de ploidía 2N. Pero ese nivel de ploidía no es igual, ese 2N no es lo mismo a una célula somática. ¿Por qué? Porque ya tenemos cromosomas recombinados. Esa es la esencia y es lo más difícil de comprender y de tenerlo siempre presente. Si yo estoy hablando de un embrión que viene a partir o que se originó a partir de la integración de un cigoto proveniente de la doble fertilización, entonces, bueno, a partir de la doble fertilización, ese cigoto, repito, pues tiene información tanto de la mamá como del papá. Entonces tengo que tener claro a qué corresponde tejido nada más de la mamá y a qué corresponde la fusión de ambos progenitores. Y eso es nada más a partir de esa fusión de la célula huevo con un núcleo espermático, o sea, el cigoto. Y por eso yo puse énfasis en que si estamos hablando del endospermo, pues de aquí en adelante, cuando ustedes vean la consistencia de un endospermo, la composición del endospermo, el color del endospermo, la textura, no
tienen que pensar precisamente en que la mitad la aportó el papá y la mitad la aportó la mamá, porque quedamos en que el endospermo tiene un nivel de ploidía de ¿qué nivel de ploidía tiene? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué nivel de ploidía tiene el endospermo? 2N. A ver, a ver, a ver, a ver. 3N. 3N. ¿Qué nivel de ploidía tiene el cigoto? 2N. Pero el cigoto, repito, es producto de la fertilización. Pero si yo pienso qué nivel de ploidía tiene la nucela, entonces tiene nivel de ploidía 2N, somático a partir de la mamá. Eso es lo que tenemos que tener claro. Si yo hablo de los tegumentos tienen nivel de ploidía 2N, de la madre. Entonces dice, bueno, los tegumentos, posteriormente, cuando estamos hablando de una semilla, se refiere a la testa de las semillas. Por eso se hace tanto énfasis en los tegumentos, porque son muy importantes. Porque gracias a los tegumentos es gran parte de la sobrevivencia de esa semilla. Entonces los tegumentos, el tejido que cambia, en lo que después se llama testa de las semillas, pues entonces corresponderá a tejido de la mamá. Eso es lo que yo quiero que tengan claro. Porque cuando llevan genotecnia ya lo tienen que tener muy, muy claro. Entonces dije, bueno, también nada más para resumir, dije, ¿por qué es importante hablar del cigoto con respecto a la cantidad de citoplasma que aportó la mamá a diferencia del que aportó el papá? Porque dijimos que en el citoplasma de la mamá, pues están ubicados los organelos que nosotros ya sabemos. Y que los organelos que tienen cantidad extra de ADN, pues es las mitocondrias y los plastidios. Por lo tanto, podrían estar aportando más ADN con respecto y codificando con respecto a alguna característica. Podría. Y eso se llama herencia materna. Y les dije que esa es la razón por la que se tienen que estar, sobre todo dije, cuando se quiere determinar cómo se está heredando una característica, por eso se tienen que establecer cruzas directas y cruzas recíprocas. Y los promedios tienen que ser los mismos en la progenie. Si se carga hacia los promedios de la madre, entonces es cuando se sospecha que puede estar aportado por la mamá. Muy importante en mejoramiento genético eso, muy importante. Sobre todo con características cuantitativas, o sea, con características de tamaño, números, proporciones. Bueno, entonces supongo que esta fue la que me quedé y que lo que hice énfasis es, bueno, cuando nosotros hablamos de dicotiledonias, pues ponemos énfasis en el contenido que presentan los cotiledones. Cuando hablamos de monocotiledonias, entonces hacemos énfasis en el contenido del endospermo. Entonces quiere decir que en dicotiledonias el endospermo es muy reducido con respecto a los cotiledones, pero está presente. Entonces ahí ese es el concepto que va a cambiar. Bueno, lo voy a poner en grande. Y este es un ejemplo que saco del librito ese de López, que sigo sin encontrar. Por aquí estará perdido en mi casa, no sé dónde. Pero para ser homólogo, ¿a qué hablamos con respecto a el óvulo y cómo el óvulo cambia con respecto a lo que ya es una semilla? Y que lo que nos confunde es que los nombres van cambiando, pero van cambiando porque anatómicamente los tejidos se van modificando, ¿no? Esa modificación quiere decir que se especializan. ¿En qué? En ahora ser tejidos de protección o tejidos de almacenamiento. Y entonces lo importante de aquí, de esta imagen, es
tener claro que la forma del embrión no siempre es precisamente como nosotros lo vemos en práctica, una monocotiledonia y una dicotiledonia. A veces no tenemos acceso a semillas que son de zonas muy particulares, de zonas tropicales o de zonas secas, y el embrión cambia su forma, de tal manera que hay embriones que pueden ocupar el 90% de la superficie de la semilla y que a veces nos confunde y pensamos que pues son cotiledones y no encontramos el embrión, no, porque prácticamente todo es el embrión. Entonces, no todos los embriones son precisamente como nosotros pensamos. Ya en semillas les enseñarán a hacer pruebas de tinción para determinar cuál es el embrión y cuál es la forma que presenta el embrión. El hecho es que la semilla, que ya en semilla, pues están identificadas a la izquierda una palabra clave que dice perispermo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es en sí el perispermo? Porque ese nos confunde mucho, sobre todo cuando estamos hablando de diferentes tipos de frutos. Entonces, el perispermo se dice que es, ¿dónde lo tengo acá? Lo tengo. Ah, no, el perispermo, no, perdón, el pericarpio. Ay, perdón. El perispermo. Si veo la posición del perispermo, pues entonces lo voy a asociar con la nucela. O sea que es tejido con nivel de ploidía 2N. Ya quedamos. De la mamá. Endospermo 3N. 2 juegos de la mamá, un juego del papá. Embrión, mitad de la mamá, mitad del papá. Nivel de ploidía 2N. ¿Ok? Y bueno, y aquí viene una serie de términos para que ya los tengan ahí compactados, que ya los puse en los apuntes, para que ustedes los puedan estar consultando, que ya son términos específicos de las semillas. A veces algunos están presentes, otros a veces no están presentes. Algunos son muy prominentes, otros no. Por ejemplo, carúncula. Dice, excrescencia pequeña en la región del micrópilo formado por los tegumentos. Entonces, a veces la carúncula es como una protección del micrópilo, o sea, hay una esclerificación. Entonces, son términos muy específicos que va a depender del tipo de semilla que se esté hablando y que no siempre están presentes. Bueno. Pasé estas fotos. Despierten, porque yo ya desperté desde muy temprano. A ver, pasé estas fotos. Está más bonito. ¿Alguien me puede decir? Ya no las de maíz, pero las de guisantes, ¿no? ¿Las de qué? Guisantes, ¿no? ¿Qué es eso? No te alcanzo a escuchar, Taily. No sé si las pasé, pero bueno, entonces es la comparación entre la semilla de una dicotiledonia con respecto a una monocotiledonia. Entonces, si yo la pudiera ver en el microscopio, exactamente así la verían. No podría mar con más detalle porque a ese aumento está tomada la foto. Son fotos reconstruidas precisamente para tomarlas con mayor detalle. Entonces, ese micrófono por ahí. Entonces, lo que me está mostrando es la diferencia entre los dos embriones. Pero en sí los dos embriones me están dando el principio de cuál será la organogénesis y que la organogénesis va a venir a partir de la plúmula y de la radícula. Que cuando yo ya hablé de organogénesis, la plúmula corresponderá al meristemo apical y la radícula corresponderá al meristemo radical. Entonces,
Eso siempre lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Y luego en la dicotiledonia me está haciendo énfasis a lo que corresponde en la proporción del endospermo con respecto al de la monocotiledonia. A veces eso los confunde, dicen, bueno, ¿y dónde está el endospermo? A veces es difícil de localizar porque está muy reducido, porque en este caso el tejido que funciona como almacenamiento son los cotiledones y no el endospermo precisamente. Y luego hay otra zona importante que es la testa, ¿no? Dice, bueno, el chícharo presenta los tegumentos, se diferencian en una testa que está constituida por macroesclereidas. Y que yo les decía, cuando es fresco se ve como si fuera elástico, pero cuando es seco es coreáceo, o sea, es papiráceo, se rompe, se quiebra, porque eso es lo que pasa con las esclereidas. Entonces, todo lo que se ve como trazas de tejido de conducción, pues precisamente es tejido de conducción, que está irrigando a lo que era el óvulo. Y bueno, y entonces aquí está específicamente hablar de maíz, porque esa pregunta siempre la hacen en campo. Dicen, bueno, ¿cuál correspondería a una testa en el maíz, no? En una semilla. Y entonces dice aquí, a esa fusión de toda esa cubierta que tiene el maíz, que luego se nos atora en los dientes, y que se nos atora porque no se rompe, porque es difícil romperla, es el pericarpio. Y ese pericarpio, ustedes solitos me pueden decir por qué tipo de tejido está constituido. ¿Qué es lo que se ve ahí? Ok, el pericarpio es a lo que ustedes conocen en los frutos, exocarpo, mesocarpo, endocarpo. Ok. Independientemente de eso, es la cubierta que tiene esa semilla. Y ahí está señalada en rojo, en corte longitudinal. ¿Alguien puede decir qué tipo de tejido es? Es tejido de la mamá. ¿Tailí? ¿Nadie? ¿Qué tipo de tejido es? ¿Nadie? O sea que no lo voy a decir porque ya lo pueden reconocer. Entonces, cuando nosotros nos comemos el maíz, a veces no nos gusta que se nos quede atorado todo el pericarpio. O sea, toda esa cubierta que tiene el grano, inmediatamente sigue el endospermo. Entonces, a algunos nos gusta porque es más dulce, otros más amiláceo y a lo mejor no nos gusta tanto, etcétera, pero nos gustan los elotes o los granos que son más jóvenes y no los más adultos. ¿Por qué? Porque es más difícil triturarlo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de tejido está constituyendo el pericarpio? ¿Nadie? Ay, chamacos cabezones de veras. ¿De qué? A ver, díganme, ¿de qué color es? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pónganse las pilas porque viene el tercer examen. Es corto, pero difícil. Pues ¿De he qué visto color el es el? color rojo, ¿no? Es rojo. Entonces, si se tiñó de rojo, ¿cuál es qué tipo de tejido podría ser o qué tipo de tejidos podría ser?
pensando en que se confundan. Con miedo a equivocarme, ¿podría ser parte de la epidermis o de la corteza? No, 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 no se confundan. Estamos hablando de óvulo. En el óvulo, nosotros tenemos marcado, eso es lo que a mí no me gusta cuando los ubican nada más en tipos en clasificaciones, porque es cuando se confunden. El óvulo nada más está enmarcado al interior por zonas específicas, que es el funículo, los tegumentos, y al interior está el saco embrionario delimitado por la nucela. Pues esa es la zona del óvulo, ¿ok? A partir de ese óvulo, que es toda esa zona, o sea, si yo me como un chícharo, en su origen fue un óvulo, ¿ok? Entonces, toda esa zona que fue el chícharo cuando era bebé, era el óvulo, y estaba delimitado por tejidos que eran los tegumentos, que estaban protegiendo al saco embrionario, cuyo límite es la nucela, ¿ok? Una vez que hubo la doble fertilización, entonces ocurre el desarrollo el origen de un embrión, o sea, de un cigoto. Y entonces ocurre el proceso de embriogénesis. Cuando ocurre el proceso de embriogénesis, todos los tejidos que están rodeando al saco embrionario, que son los tegumentos, la propia nucela, se transforman para poder proteger a ese embrión. Y el resultado es el chícharo que nos comemos, ¿no? En ese caso, para ser tajante, un chícharo nos lo comemos. Entonces, yo dije, lo que nos confunde es que los nombres cambian. Entonces, los tegumentos ya no se van a llamar tegumentos, se va a llamar testa, ¿no? Que es la cubierta que tiene. Al interior ocurre la embriogénesis. El endospermo, pues se va a llamar endospermo. Pero la embriogénesis consiste en la constitución del embrión. Entonces, cuando yo ya tengo una semilla, la semilla, la protección, ahora sí que el escudo protector que tiene es su testa. Dije, es tejido, son tegumentos que se esclerifican e integran una testa. Si estoy hablando específicamente del maíz, y lo estoy haciendo porque siempre lo preguntan en campo, en maíz, en esos granos que nos comemos, ¿qué es lo que realmente está protegiendo a la semilla? En el maíz no hay una testa que se llame testa, se llama pericarpio, porque realmente funciona como un fruto. Entonces, el pericarpio es la fusión de lo que ustedes conocen como exocarpo, mesocarpo, endocarpo, o sea, al desarrollo de los tejidos del ovario. Entonces, el pericarpio en este caso, de acuerdo a la consistencia que tiene, mi pregunta es, ¿qué tejido específicamente lo estará constituyendo? Ahí está señalado que es el pericarpio, que es rojo, ok. Entonces, ¿qué tejido podría ser si tiñe de rojo? Esclereidas. Esclereidas, ok. Bingo, son esclereidas. Entonces, por eso es como elástico. Cómanse un elote en la tarde y me dicen cómo es. Es elástico. Por eso se nos atora. Y si lo tenemos que así jalar, es como algo que se estira. A veces es muy grueso, a veces es más delgado. ¿Tiene puntiaduras? Sí, tiene puntiaduras porque recordemos que su origen viene a partir de meristemo fundamental, o sea, de tejido fundamental, y por lo tanto tienen puntiaduras. No es anormal, pero son esclereidas. ¿Ok? Entonces quiere decir que la calidad de un grano de maíz, pues no nada más va a consistir en el endospermo, sino que va a consistir también en la constitución que presenta el pericarpio, porque habrá algunos que no nos gustan, porque es demasiado grueso. ¿Ok? Eso es a lo que yo voy. Cuando ya hablen de calidad, pues
las diferentes razas se distinguen por sus características, y no nada más con respecto a la planta, el tamaño de la mazorca, sino también con respecto a la calidad del grano, la consistencia del grano. Y el grano específicamente tiene incluido al embrión, la consistencia y calidad del endospermo y esa cubierta que lo está protegiendo, que es el pericarpio. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se hidrata? Pues cuando se hidrata, la hidratación viene pues del interior al exterior, eso ya lo quedamos, viene de aquí hacia acá, de tal forma que este tejido que corresponde al pericarpio, que son esclereidas, no se hidrata. Lo que se hidrata es el interior. Al aumentar de tamaño, pues se desprende. ¿Okidoki? Eso es lo complejo, ¿no? Pensarlo de esa manera. Pero pues van a tener que estar repasando lo que ya vimos y entonces irlo pensando, porque si lo veo del interior al exterior, pues me doy cuenta que hay células que se parecen a parénquima. En este caso estaríamos hablando del endospermo, y vean cómo sí se alcanzan a formar algunas paredes celulares. Cuando se dice que el endospermo no tiene paredes celulares, es división nuclear. Pero no, hay endospermos que sí se alcanzan a formar algunas paredes celulares. Nivel de ploidía 3N, nivel de ploidía 2N. ¿Ok? Ay, esta la volví a poner aquí. Ok. Entonces yo pongo así para resumir el desarrollo de la semilla. Y dice, bueno, lo podemos resumir en 3 grandes fases. Cuando se forman todos los tejidos y estructuras del embrión, como resultado de la división y diferenciación. La segunda, la semilla crece en longitud y por control genético se activa la síntesis de reservas. Entonces, quiere decir que ya una vez que se determinó qué es el cigoto y qué es el endospermo, el futuro endospermo, perdón, o sea, el embrión y el endospermo, entonces sí empieza a actuar el sitio de dominio de cada uno de los núcleos que integraría una célula, que están componiendo, que están integrando al endospermo y al propio embrión. Tercera, en prepararse para sobrevivir después del secado de la semilla. Entonces tenemos que pensar en su origen, en su desarrollo y en su sobrevivencia. Entonces, cuando ya estamos hablando de sobrevivencia, es por eso que yo pongo énfasis en las testas. Y pongo énfasis en las testas porque en semillas no les hablan de las testas. Por eso estoy siendo muy enfática en eso. Si no hablamos de la integración de una testa, o en ese caso, como en maíz, el pericarpio que está protegiendo a ese embrión, entonces no podemos entender por qué una semilla sobrevive durante periodos de latencia, antes de volver a iniciar la organogénesis. Por eso tenemos que tener claro qué hace una testa. Si una testa está integrada por esclerénquima, pues entonces ya entendemos en automático por qué está tan protegida. Entonces, esclerénquima ya sabemos que es un tejido de sostén, en este caso de protección, y pues todas las semillas presentan esclerénquima. ¿Ok? ¿Cuál es su origen? A partir de la mamá. ¿Ok? Y entonces estos son ejemplos, que yo creí que me había quedado precisamente aquí, donde estoy. Estas fotos las tomé nada más porque cuando estábamos probando una cámara digital que se había comprado para ese microscopio. Entonces se me ocurrió, bueno, vamos a hacerlo de un frijol, ¿no? Ese correspondería al funículo, que es la zona por la que está adherido el óvulo a la pared del ovario. O sea, es un frijol. Cuando se abre la vaina del frijol, pues están adheridos, ¿no? Entonces, quiere decir que el funículo, lo voy a repetir, ya lo había dicho, es el encargado de dar continuidad
al sistema de conducción, o sea, a xilema y floema, que están irrigando a la semilla, o a la futura semilla, perdón, o sea, al óvulo. Y luego tengo este pequeñito que corresponderá al micrópilo. Quiere decir que si ven una semilla de frijol, se alcanza a ver el micrópilo. Entonces, esa es la zona por la cual, en su origen, entró el tubo polínico. ¿Ok? Y aquí está en foto, a nivel de tejidos. Entonces, eso significa que una semilla, una vez que ya está integrada a nivel de testa, o sea que esta es la testa, que es lo que fueron los tegumentos, una vez que está integrada a nivel de testa, pues va a tener dos zonas susceptibles a la entrada de agua. Una es el micrópilo, que es más reducida, y la otra es lo que fue el funículo, o ilium, ya en la semilla. Y aquí está indicando, ¿no? Porque es la que tiene mayor superficie, es esta. Este correspondería a lo que fue el funículo. Ya en semilla, ilium, eso que es lo que yo odio, que cambian los términos y nos confunde mucho eso. Quiere decir, dice aquí es en estas zonas, es donde se puede almacenar agua. Aquí. Hay un control del paso del agua, no pasa tan libremente. Y puede pasar por esta zona. Dice, ok, aquí lo que tiene son elementos de vaso. Esa es la importancia del funículo, tenerlo presente. Y ya en semillas, repito, ilium. Quiere decir que estos elementos de vaso son los que van a estar encargados de transportar el agua hacia el resto de tejido. ¿Qué tejido? Pues parénquima. Parénquima. Entonces, este es frijol. Eso corresponderá a que este es tejido de los cotiledones y este es endospermo. Por eso les digo, la semilla, una vez que entra agua, el ablandamiento de la corteza, el ablandamiento de la testa, pues viene del interior al exterior. Esclerénquima no se hidrata, ¿ok? Parénquima es el que se hidrata y puede aumentar el tamaño de sus células y por lo tanto, por presión, abrir la testa. Al igual que por desarrollo del embrión. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? ¿O todavía no despiertan? Ahí está. Esa es la testa de frijol. ¿Ok? Entonces, yo les dije, bueno, aquí, entonces la hidratación, una vez que entra agua controlada, de forma controlada, entra en contacto con los elementos de vaso que están en la capa inferior del funículo, bueno, del ilium, entonces ocurre una hidratación del interior al exterior. Y aquí está. Eso quiere decir que esto, el frijol, sería parénquima, que es, en este caso, el endospermo, ¿no? Quiere decir que el agua, por presión, tendría que desprender esa corteza. Digo esa corteza, con la corteza. Esta testa, esta es la testa. Y la testa en este caso tiene macroesclereidas y osteoesclereidas. ¿Ok? Y tiene otro tipo de cristales, por acá están. Debe depender del tipo de frijol también, ¿eh?
Yo he visto uno donde son osteoesclereidas. Entonces tiene 2 capas, no tiene una, tiene 2. Y así se ve. ¿Por qué? Porque yo ya dije que con luz polarizada brilla. El esclerénquima, paredes secundarias, brillan. Entonces eso es lo que hay. Aparte hay cristalitos. Estos son cristales, los que están acá. Estos son otros 2 ejemplos de testas. Perdón, está en inglés, nunca le he cambiado. Pero las testas en la semilla no precisamente siempre pensemos que son duras. A veces las testas tienen un mucílago antes de llegar a la parte dura de la testa. Entonces ese mucílago con agua se hidrata y es como si fuera baboso, como si fuera pegostioso, como pues las de calabaza. Cuando nosotros pelamos las semillitas, antes de llegar a la testa, son como medias babosas, ¿no? Entonces desprenden algo y luego ya posteriormente lo que abrimos, que es la testa, pues son esclereidas. Y entonces aquí hay 2 ejemplos de esas testas y dice aquí, bueno, ¿cómo está la de la mostaza? Pues dice, la de la mostaza presenta varias capas, ¿no? Dice, parénquima subepidérmico. Fíjense, antes de llegar a lo que corresponden las esclereidas, que son esto, tiene otras cubiertas, tiene parénquima, y luego dice, tiene una capa de celulosa. Y entonces sí, ya entra al tejido interno que corresponderá endospermo, o sea, ya la parte amilácea. Entonces la presión viene del interior al exterior. En este caso, esta no, esta dice tiene mucílago y luego ya tiene lo que corresponde a macroesclereidas. ¿Ok? Entonces, si pensamos en semillas muy duras, se podrán imaginar cuántas capas de esclerénquima presentan, o de esclereidas. Regularmente son macroesclereidas y osteoesclereidas, pero puede ser varias capas, no nada más una. Ok. Ok, esta es otra planta que yo no conozco. Y me está hablando de otro embrión, de dicotiledonia, donde es prominente los cotiledones, y donde está hablando de la proporción que tiene el endospermo. Cuando estamos en práctica, a veces no encuentran el endospermo, ¿no? Porque está muy reducido en las semillas que se ven, pero ahí está presente. Eso implica que su testa correspondería a todo este tejido. Aquí está, que se está integrando, porque a veces las semillas se tienen que seccionar antes de que esté la testa integrada, porque es muy dura y a veces no es fácil seccionarlas, pero esa correspondería a la testa. Avena, igual que habla de lo que es el futuro meristemo apical y el futuro meristemo radical y la consistencia que tiene el endospermo. Repito, que a veces se alcanza a ver medio que paredes celulares y a veces no se alcanzan a ver paredes celulares. De hecho, se parte que es una división nuclear. Se parte de que no hay pared celular. Ok. Entonces, a ver, preguntas. Porque los veo que están muy desubicados. Debieron de haberse puesto a pensar desde anoche en qué nos habíamos quedado y cómo íbamos a partir. Entonces, preguntas. Ok.
profe. Mande, Tiny. Y también tiene la semilla de papaya, que es una Ajá. bolsita. ¿La semilla de papaya qué? Tiene una bolsita, ¿no? Eso es a lo que se refiere ese mucílago que yo te mencionaba. Ujú. Está acá, ¿dónde lo estaba mencionando? Que tiene capas de mucílago. Esa es la papaya, la granada, bueno, la granada china, no la granada roja. La granada roja presenta una sarcotesta. A esa se llama sarcotesta, que fácilmente se deshidrata y entonces ya llegas a la parte de la testa que es esclerificada. A esas se les llaman sarcotestas. Pero sí ese mucílago, que a veces ese mucílago es el que resulta ser una barrera para la germinación y que por eso las semillas se tienen que procesar para eliminar esos mucílagos y para ablandar la testa. Porque imagínense, si está ese mucílago, pues no puede hidratar, no puede entrar agua por medio del funículo porque todo está cubierto. Y a veces no las vemos, sino que es cuando entran en contacto con agua. Inmediatamente se hidrata y se expande y entonces inhibe la entrada de agua por el funículo. ¿Alguien más? El mucílago, ¿a qué tejido correspondería entonces? ¿Sí correspondería a la epidermis? No, a ver, esa es Citlali, ¿verdad? Sí. Ya no, aquí ya no se llama epidermis, son tegumentos, que realmente es si lo queremos pensar, es una epidermis del óvulo, ¿no? Es homóloga, pero ya no se llama epidermis, se llaman tegumentos. ¿Ok? Entonces quiere decir que esos tegumentos son los que se diferencian, o sea, son los que cambian, son los que siguen cambiando. Si pensamos en una testa, diríamos que los tejidos que integran el tegumento, los tegumentos, entonces están, ay Dios santo, ay, pues le estoy diciendo que lo escucho, bueno. Entonces, los tejidos que integran los tegumentos se van a diferenciar en la testa de las semillas. O sea, primero me llamo tegumento y luego me llamo testa. Quiere decir que se especializan, pero su función es protección. Entonces, y ya sé por qué me dices, porque aquí dice epidermis. Bueno, es una forma de llamarlo, pero ya no es epidermis, es una testa. ¿Ok? Acuérdense, la epidermis no es un tejido especializado. No es un tejido especializado. Entonces, las testas ya tienen otra función y es protección, que sería homólogo, repito, a una epidermis, pero ya no se llama epidermis. Es una testa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una zona ya compleja, y la zona compleja es el ovario. O sea, ya estamos hablando del desarrollo o del origen de una nueva planta, entonces ya es algo muy especializado. Por eso cambian todos los nombres. ¿Está bien, Citlali? Sí, y entonces el mucílago sería... Parte de los tegumentos. Ok. Parte de los tegumentos. Eso es lo que sería el mucílago. O sea, que si yo tengo aquí, creo que aquí no hay ninguna. Sí, aquí tengo este. Que si tengo aquí, este, ¿no? Vamos a cortarlo. Ay, no puedo recortarlo. Así. Quito todo esto. Y me quedo así.
Nada más me quedo con este. Y dice aquí, estructura del óvulo y su contraparte en semilla. Ok, y entonces yo tengo esto, todo esto es el óvulo, ¿no? Aquí está. Entonces, quiere decir que si yo estoy pensando, y siempre se los digo así, en un chícharo, pues no sé, un chícharo cuando lo abrimos tendrá que 10 óvulos, ¿no? Pero es un mismo ovario. Entonces, todo esto a lo que corresponde es, voy a poner con marcador a ver qué lo pone, todo esto son los tegumentos. Entonces, si yo estoy hablando de un mucílago, quiere decir que el tegumento externo podría desarrollar un mucílago. ¿Ok? Pero realmente, cuando a ustedes les hablaban de eso, que supongo que les hablaron de eso, pues les decían, bueno, es que los tegumentos tienen un tegumento externo y un tegumento interno. ¿Ok? Si yo pienso en ese mucílago, estaría pensando que quien diferencia o a partir de donde se origina el tegumento externo, el mucílago, es a partir del tegumento externo. Y posteriormente, tal vez las subcapas se esclerifican al igual que el tegumento interno. Pero en origen son dos tegumentos. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, otras semillas que tienen ese mucílago, o sea que es común, es por ejemplo, el pepino lo tiene. El tomate rojo, entonces es común. Lógico que algunas, cuando se seca y queda libre la semilla, se deshidratan y ya queda desintegrada, pero otros no. A veces ocurre al momento de hidratarlas. Entonces, cuando lleven semillas en sexto, no sé cuándo la llevan, ahí le preguntan al de semillas todo eso y se me hace que no les va a poder decir, pero ustedes le preguntan a ver qué dicen los de semillas. Pero pero la base es esa, en que esos tegumentos que lo que cubre, protege a saco embrionario, se diferencian y se especializan integrando una testa. ¿Ok? Es una parte muy importante, la testa de las semillas, porque de eso depende su sobrevivencia. Por eso es importante. Y luego tenemos al fruto, que el fruto lo que sirve es, y lo tenemos que interpretar como un medio de dispersión de las semillas. Se está protegiendo también a las semillas. Entonces, lo más valorado son las semillas. Y de las semillas, lo que tiene mayor valor, hablando biológicamente, ¿qué es? Hablando biológico, el embrión. ¿Ok? Olvidémonos de todo lo demás. Lo que tiene y lo que hay que conservar es el embrión. Entonces, si están en etnobotánica, ahorita me acordé de etnobotánica por algo, de etnobotánica, pues en etnobotánica les hablan de los bancos de germoplasma. Pero los bancos de germoplasma, la función que tienen es conservar ese potencial que tienen las semillas, que es el embrión. ¿Ok? Y me acordé de eso porque ayer estaba viendo en el 22, de repente estaba un documental sobre chiles, tipos de chiles, en un mercado y guagua. Y de repente volteé y me quedo así, digo, me quedé así, dije, ese es Edelmira. Entonces esa fue mi profesora, la que a mí me dio etnobotánica. Muy difícil, muy difícil. Y nos mandaba precisamente a los mercados, me acordé de eso. Nos mandaba al Museo de Antropología, la biblioteca del Museo de Antropología. Muy difícil la materia. Es otro tipo de etnobotánica, no es como la que ustedes llevaron. Habla realmente del principio biológico. Y por eso me acordé ahorita. ¿Cuál es el principio biológico? El embrión, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Y entendiéndolo así, entonces sí yo tengo que entender
porque me importa la semilla como un medio de reproducción. Pero si no sé qué es una testa, pues me va a ser muy difícil encontrar el mejor medio de escarificación, o sea, el mejor medio para poder ablandar esa testa o y entonces poder promover la germinación. Eso es a lo que yo voy. Eso es lo importante. Una vez que tengo la esencia, que es el embrión, ok, entonces ahora quiero obtener una planta, pero hay algo que me lo está impidiendo. Y muchas veces lo que le impide no es el embrión, son las testas. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Por eso yo soy enfática en eso, en las testas. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo sé que lo que están pensando es, no, tengo que repasar y luego le pregunta a la maestra, pero ya no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Bueno, Maestra, mande. bueno, por decir, ahorita que mencionó, dijo, hay algunas semillas que tienen, que tienen el mucílago, por decir el jitomate y el pepino. Y dijo que había otras que en cuanto estaban en contacto con el agua, no sé si entendí bien, ya se activaba, bueno, esa parte Deja como del un mucílago. mucílago. Ajá. No te puedo decir de cuántas puede haber así, pero una que es muy clara es la de la calabaza. Vayan por unas semillitas más tarde. Bueno, a lo mejor si ya son muy procesadas ya no va a ocurrir eso, pero son babosas cuando entran en contacto con agua. Y una así, la de la chía. Esa es otra que inmediatamente forma ese mucílago, que es por la razón por la que la consumen las personas, para que ese mucílago les recubra lo que es la flora intestinal. Y esa parte, cuando nosotros sembramos las semillas, por decir, también hay algunas que le sale, bueno, esa parte que en cuanto se hidratan en la tierra, pues se hinchan. ¿Tiene que algo que ver el mucílago ahí también? Yo creo que no ha de ser tanto problema, porque el mismo sustrato, en cuanto inicia la germinación, el mismo sustrato desprende esa testa, bueno, ese mucílago, perdón. Puede ser, hay mucílagos que son difíciles de disolver y otros que son fáciles. Uno que no es fácil y que yo no sé de eso, pero me acuerdo tener una amiga que trabajaba en eso, es el de tomate rojo. Y entonces tienen que darle un tratamiento. Entonces puede ser que la semilla que se compre ya viene tratada. ¿Me explico? O sea, ya no trae ese mucílago, sino que una vez que se obtiene la semilla se trata de tal manera que cuando ya se pone directamente en campo, entonces en sustrato, ya no tienen ese problema. No, yo me acuerdo que uno de los tratamientos que se le da es con ácido clorhídrico, por ejemplo. Pero supongo que hay otras, que esos mucílagos se desintegran fácilmente con la abrasión del sustrato. Esa es mi lógica, ¿eh? De acuerdo a lo que yo he visto. ¿Sí, Tlali? Gracias. Respecto a eso, bueno, a mi parecer es mejor antes de llevarlo al labrado, pues ponerla a secar, ¿no? Por lo mismo de que el mucílago es muy acuoso y entonces es donde se propaga lo que son hongos, bacterias, y pues por eso yo he visto que luego más que nada las semillas que son así, que de papaya o de calabaza, pues los ponen la gente en el techo y se pone a secar y entonces ya el mucílago no suele ser problema antes de llevarlo a Exactamente. la tierra, claro. Así le hacen con el tomate verde también, que se empieza hasta como fermentar el fruto y huele espantoso. Pero uno de los objetivos es eso, terminar con ese mucílago, ¿no? Deshidratarlo. Pero luego,
Por eso digo que yo creo que las venden ya con un tratamiento previo, porque tienes la testa, que la testa es dura, si estás hablando, por ejemplo, de jitomate, de tomate rojo. Entonces, a veces ese tiene problemas de germinación. Pero sí es una forma de disolverla. El problema es cuando tienes esas que en cuanto se hidratan, ¡ah, sorpresa! Hay un mucílago, ¿no? Podría haber ese problema. Bueno, ¿alguien más? Yo otra vez, maestra. Ujú. Entonces, por decir, bueno, a mí me ha pasado que llego a poner en el semillero y para germinar, y las que se me han, las semillas que se me pudrieron fueron de pepino y de sandía. Entonces, pues, y eran semillas esas que vienen ya con un tratamiento, porque ya vienen así con colores. Entonces, ahí es que yo no tuve cuidado con el agua y las condiciones de temperatura. Ya Mm, no fue así el agua. lo que pasa es que las que te venden que tienen colores ya tienen fungicidas, que es un color rojo, ¿no? Digo, como rosa intenso. Esos son Sí, fungicidas. verde. Ajá. Esos son ya fungicidas, o sea, ya están tratadas y protegidas para que no se creen hongos. Y si lo que ocurre, como tú me estás diciendo, es que pues tú no haces eso, pues es lógico que en esos mucílagos, mientras se hidrata y tú las tienes, pues entonces lo que se están propagando o están generándose son hongos y bacterias. Entonces, tal vez lo que se puede hacer, y yo no sé de semillas, yo no sé de eso, pero es pues lavarlas y ya una vez que se lavan, se secan, pero se enjuagan con esos fungicidas. Eso es lo que, por ejemplo, yo tengo que hacer a veces cuando pongo a germinar semillas. Ahorita me estoy acordando de eso. A veces lo que hacía, porque ya todo es en pasado, ¿no? Es que lavaba las semillas y luego les daba una enjuagada con el fungicida y luego ya las ponía a germinar para evitar la presencia de hongos o la proliferación de hongos. Eso es lo que ocurre, María, que a veces esos tratamientos son con ese objetivo, evitar la proliferación de hongos, porque cuando hay mucha humedad, las hifas se desarrollan en un 2x3, ¿eh? Y ya les enseño yo las fotos. Pasan por lo que tengan que pasar. Entonces, ese es el inconveniente. Entonces, tendrías que secar tus semillas, lavarlas, secarlas y sí darles un tratamiento con fungicida. No es difícil, ¿eh? Ok, gracias, maestra. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces mencioné que esas son las tres grandes etapas. Esto es nada más para resumir, pues lo que correspondería al proceso de embriogénesis, ¿no? O sea que va teniendo, igual que si hablamos del desarrollo de un embrión de animal, pues entonces, ¿qué ocurre con un embrión vegetal? Entonces tiene diferentes etapas y eso ya viene en los apuntes, porque como yo lo saco de diferentes libros, ya está atrás de los apuntes, ahora sí ya vieron cuál es toda la bibliografía y me van a decir, ay, ni se pueden conseguir, pues por eso. O sea, aunque se las dé, pues no las van a poder conseguir. Entonces, está todo el desarrollo del embrión y entonces me está dando dos pautas, qué ocurre al interior y qué ocurre al exterior. Ah, bueno, pues al exterior ya estoy hablando de una testa, ¿sí? Que esa es la que ya vimos que es importante. Y dice María, no, pues es que prácticamente se me pudren las semillas, ¿no? Pues sí, porque una testa puede ser un inhibidor en lugar de un promotor. ¿Y qué viene después de la integración de un embrión? Ah, entonces viene el inicio de la organogénesis. Y el inicio de la organogénesis, pues es a lo que nosotros llamamos la germinación. Y entonces aquí vienen varios puntos importantes que tienen que ver con la germinación, ¿no? Dice, bueno, lo primero que yo interpreto en una semilla para que inicie la germinación, o sea, el desarrollo
y el origen de un nuevo meristemo apical y un nuevo meristemo radical es la absorción de agua. Ya dije por dónde puede entrar agua. Puede entrar agua por el micrópilo, pero realmente la mayor cantidad entraría por el funículo. Entonces, el tamaño del funículo, que en semilla ya se llama ilium, pues va a ser importante, ¿no? Ya vimos que en la capa inferior, quien se encarga de distribuir el agua es xilema, o sea, elementos de vaso. Y ese proceso de absorción de agua se le llama imbibición. Entonces, ya en semillas la imbibición está relacionada con la absorción de agua, la entrada de agua hacia la semilla. Y luego dice aquí importante, hinchazón de la semilla motivando la separación de las envolturas que pierden su dureza e impermeabilidad. Entonces, la hinchazón del agua, la hinchazón de las semillas, el aumento en tamaño de semilla, viene efectivamente del interior al exterior. De tal manera que no es que pierdan su dureza, más bien se terminan quebrando por la presión que existe. No pueden perder la dureza, porque es esclerénquima. Pero bueno, el libro lo dice así y así lo interpreta, pero no la puede perder porque es esclerénquima. Entonces, realmente lo que hace es que quiebran esas esclereidas, las separan y entonces se abre la testa. Y dice, e impermeabilidad, tampoco pierde la permeabilidad, porque es esclerénquima. Que quede claro eso, ¿eh? O sea, no que cuando vayan en semillas vayan a repetir lo que están pensando así como que en sentido común, porque ya en este momento lo saben. Lo dice, incremento de la actividad enzimática y respiratoria. Entonces ya se está hablando de que existe realmente ya una activación del núcleo o de los núcleos que están integrados en lo que es la semilla en sí. División, expansión celular con la emergencia del ápice radical a través de los tegumentos, que es el síntoma externo de la germinación. Entonces, fíjense cómo aquí está hablando de ápice radical, no de radícula. Entonces, y estamos hablando de un meristemo radical. Entonces, sí, a eso se llama germinación. Bueno, hidrólisis de las sustancias complejas de reserva en sustancias más simples y solubles, que pueden ser fácilmente traslocadas y empleadas en el crecimiento y diferenciación de las áreas meristemáticas. Entonces, quiere decir que aquí el sistema de endomembrana ya está realmente activo, ya hay una actividad metabólica, ¿no? Y que entonces por eso nosotros hablamos del contenido de las semillas. Es almidón, son aceites, son grasas, entonces ya sabemos cuáles son los sitios de dominio de cómo, en qué se almacena, en dónde, qué hay ahí. Entonces, eso es lo que se activa en ese momento, el sistema de endomembrana de cada una de las células que está integrando esa semilla, ya sea endospermo, a lo que llamamos cotiledones y al propio embrión. Crecimiento y diferenciación del eje raíz vástago. Entonces sí, ahí ya dice, hay la emergencia de un ápice radical, a lo que llamamos germinación. Y entonces, posteriormente se define lo que corresponde al meristemo apical. Y ahora sí a una expansión celular que se manifieste como la emergencia del próximo vástago. Crecimiento y diferenciación de cloroplastos. Ok, quiere decir que una vez que está hacia el exterior, ahora sí podemos hablar de cloroplastos. Absorción de agua y sales minerales. Entonces quiere decir que cuando ya hablo de absorción de agua y sales minerales, estoy hablando de los tejidos primarios. ¿Ok? Epidermis, corteza y tejido que viene a partir de procambio, tejidos de conducción. Entonces ustedes ya aquí, cuando hablen de semillas, entonces ya se pueden ubicar porque van a decir, yo ya llevé anatomía, entonces yo ya sé más o menos en qué punto estoy. No voy a pensar que siempre la vida me va a llevar a donde yo quiero, sino que qué tal si me ubica en un punto
en el cual yo tenga que saber cuestiones muy específicas para saber cómo voy a actuar con esas semillas. Esa es la forma como hay que pensar. Entonces, ¿en qué momento voy a ocupar los elementos que ya tengo, que ya sé o que ya tengo? Y bueno, ya aquí cosas que más les gustan así a ustedes, dibujitos y cosas así. Este es lo que, como es la homología, ¿no? Yo hablo de mi semilla y cuando hablo de mi semilla, pues yo sé que quiero promover la germinación. Pero ya sé el principio. Entonces, el proceso de germinación a lo que me lleva es al último punto, que es la organogénesis. Y por lo tanto es el último y el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el origen de una nueva planta. Entonces, en ese momento es cuando se cierra el ciclo. Y bueno, cuando hablan de germinación y que eso lo van a hablar en, supongo yo que en, ay, ¿cómo se llama eso? Fenología, inician con la germinación y les empiezan a hablar, pues yo creo que les van a hablar más que nada de semillas de cultivos básicos. Y entonces ahí inician nuevamente con lo que corresponde en cuando los cotiledones se quedan en la tierra o en el sustrato y cuando los cotiledones emergen del sustrato, ¿no? Entonces van a hablar de lo que es la germinación hipógea y de lo que es la germinación epígea. Entonces, inicia el ciclo de vida. Pero ahí lo que van a hacer es analizar los diferentes estadios de desarrollo de la planta. No tanto el interior, sino más bien los estadios de desarrollo. Van a llevar fisiología y en fisiología sí tendrán que estar recordando todo lo que ya vimos. Muy importante en fisiología. No sé quién les va a dar fisiología todavía. Estos son otros dos ejemplos. Por ejemplo, está cebolla y un pasto X. Y está hablando de el tipo de germinación también. Pero ven cómo hace énfasis en el tejido, en el cilindro vascular, ¿no? O sea, ya hay un cilindro vascular. Bueno, y me gusta a mí, no está tan bonito, pero me gusta a mí porque habla de tiempos diferentes, ¿no? O sea, ya me está resumiendo los tiempos. Me está diciendo aquí, cuando hablo de la fertilización de la célula huevo, o sea, el origen, quiere decir que estoy hablando aquí de quién, del óvulo, ¿no? De los tegumentos, de la nucela, del saco embrionario. Estoy hablando en ese momento. Y luego dice, una vez que se llevó la fertilización, habla del tiempo de desarrollo de una semilla. ¿Qué pasa en ese tiempo? Y luego habla ya de la semilla madura, o sea, de ya una semilla integrada. Quiere decir que de aquí vino hasta acá y llegó hasta este punto. Y entonces habla, bueno, dice, ¿qué pasa genéticamente en todo este proceso? También toma en cuenta porcentaje de materia húmeda o seca. Dice, bueno, en un inicio hay un 90% de humedad y al final hay un 15% de humedad, es lo que se considera. Por eso decía María, ¿no? María o me dijo Citlali, se ponen a secar las semillas. O sea, no queremos agua porque el agua promueve la proliferación de hongos y bacterias. Entonces dice, cuando ocurre la fertilización, dice, hay genes responsables de la división y diferenciación celular. Claro, claro, estamos hablando de un cigoto y de un núcleo endospermático, ¿no? Repito, núcleo endospermático, 2 juegos de la mamá y 1 del papá. Núcleo del cigoto, el cigoto en sí, mitad papá y mitad mamá. Luego en ese inter que dice tiempo de desarrollo de la semilla, pues ya sabemos que el tiempo de desarrollo de la semilla está relacionado con la integración de la testa y con el embrión, o sea, el embriogénesis. La embriogénesis. Y dice, hay genes responsables de la expansión celular, genes responsables
de la síntesis de reservas, o sea, que tiene que ver con cotiledones y endospermo. Y luego dice aquí hay unos genes housekeeping. Los genes housekeeping se refiere a los genes que interactúan con todo el proceso, o sea, los metiches de la historia. O sea, el housekeeping es como ama de llaves, como una enfermera, ¿no? O sea, que está vigilando todo el proceso, o sea, que interactúan con todo. Y dice aquí, bueno, todo este proceso va relacionado también con la pérdida de agua. Acumulación de materia seca, que aumenta la materia seca, lógico. Y luego dice, genes responsables de la preparación del embrión a sobrevivencia del estado seco. ¿Ok? Entonces, quiere decir que los sitios de dominio 1, porque son varios, están muy al pendiente de en qué proceso es en el que van a entrar y en qué momento. Entonces, ya pensando así en una semilla, pensando genéticamente, ya es más difícil, ¿no? Pero si estoy hablando de todo esto, pues quiere decir que en diferentes tiempos los genes intervienen de diferentes formas. Estoy hablando de la testa, estoy hablando de los cotiledones, estoy hablando del endospermo y estoy hablando en sí del embrión. ¿Ok? No te duermas, Titán. Titán se está durmiendo, ya se aburrió. Entonces, preguntas, porque ya tengo que terminar. Esto es más complejo. Esto lo veo en la siguiente clase para terminar. Preguntas. Este Profe, mi yo tenía semestre. A ver, dime. pero es del cartel. No se las puedo hacer. Ok, ahorita más. Entonces, ese es bien importante, ¿eh? O sea, lo que les pongo, lo que yo les puse a los apuntes así es lo que encuentro que se me hace muy importante y que para que ustedes lo relacionen de una forma rápida, pensando en lo que vamos viendo. Ok, lo voy a quitar. Ahora sí, pregúntame. ¿Tienes? Eso de Kyle. Ajá. Es sobre la práctica 1 del microscopio. Bueno, las prácticas que son sobre el microscopio, que si esas se van a poner también. Claro, claro, Y porque también, la tarea era elaborar un microscopio. sí, cierto. Así que cuidado, porque ayer me mandaron ya un póster y yo dije, esto no sirve. Bueno, ya le contesté a quien era. No traía bibliografía, no traía el microscopio elaborado, traía un mínimo de información en la parte superior de cada práctica y nada más me ponía fotos. Eso no es una práctica. Yo les enseñé ejemplos de prácticas que ahora no lo hicieron así ustedes, donde pues las personas ponen sus tiempos de tinción, cuál fue el óptimo de sus tiempos de tinción, o sea, dan un resumen del resultado de lo que obtuvieron. Yo no quiero nada más fotos, de esas tengo un montón. Entonces, pónganse abusados, porque por eso yo ando a materia que es metodología de la investigación. Con esa deben de tener ideas. ¿Quién les da metodología a ustedes? Profe Teodoro. Ok, entonces, ese es el propósito de metodología de la investigación. Sí. También va entonces la de germinado, donde germinábamos semillas solamente para ver los pelos radicales. Bueno. Va todo, ¿no? Y tu ingenio. Ay. ¿Alguien más? Entonces se pondrían 2 veces esa práctica, o sea, la que fue en un principio, lo del germinado de semillas, y lo de ahora, no podría englobarse en la de ahora. Es que Citlali, fueron dos propósitos diferentes. Sí. Ok. Acuérdate. Sí. Y en cuanto a, bueno, yo tengo el microscopio, puedo, o sea, el que estoy ocupando, ¿puedo poner ese o tendría que hacer? La tarea era que hicieras uno. No me pueden estar preguntando eso ahorita. Era la primera práctica. O sea, hay personas que sacaron fotos en el microscopio que elaboraron. O sea, el chiste
Ok, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Ya. Que vino y me apretó modo avión, yo ni sabía que tenía esa tecla. Bueno, sí, chamacos, o sea, entonces, ¿qué hicieron en vacaciones? Ni siquiera pensaron. Aguas, ¿eh? Yo dije bien claro, voy a poner los anuncios, voy a dejar que trabajen, etcétera, y luego yo ya me voy de vacaciones. Pero se me hace que no vieron ni los anuncios. Tienen que ponerse abusados porque no salieron bien en el último examen. Entonces, aguas. Si yo hubiera hecho el calendario académico, no lo hubiera hecho como lo hicieron. Porque ya ahorita no se van a conectar tan fácil, pero bueno. Entonces, le dejamos aquí y nos vemos el miércoles. Cualquier pregunta, entonces me la hacen por el chat y yo les contesto. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Pero bien despiertos los quiero el miércoles, ¿eh? Bueno. Okay. Bueno. Ay, ¿qué hice? Ya hice un desastre. ¿Dónde los dejé? Ya hasta a mí se me va a olvidar, ¿no? Ok. Entonces, ¿se portan bien, niños? Repito, cualquier cosa me preguntan. Bye, bye. Maestra, gracias. Adiós. Adiós.